La falta de sueño es un problema presente que afecta a las habilidades cognitivas como la memoria y la concentración, lo cual tiene efectos negativos en el rendimiento académico, el bienestar físico y mental de los jóvenes. También se conoce el hecho de que buenos hábitos de sueño ayudan a mejorar los problemas relacionados. El equipo 1 les da la bienvenida. Se realizará una entrevista a una especialista con el que se hablará sobre el tema de la influencia de los hábitos del sueño en el rendimiento académico. En la presente entrevista se hablará sobre hábitos del sueño en jóvenes, qué factores provocan malos hábitos del sueño, consecuencias de los hábitos del sueño, tanto saludables como malos en el ámbito académico. Mi nombre es Alfonso y el día de hoy está con nosotros. Cintia Guzmán Zavala. En nuestro primer objetivo, nos planteamos identificar cuáles son los hábitos de sueño en los jóvenes. ¿Podría responderme la primera pregunta? ¿Cuánto tiempo deben dormir los jóvenes normalmente? Pues normalmente deben de ser 8 horas, de 8 horas corridas, donde tú puedas descansar, donde tú puedas resetear tu cuerpo, donde tú puedas descansar y de esa manera puedas tener un mejor rendimiento durante el día. Muchas gracias. Nuestra segunda pregunta es, ¿cómo los jóvenes deben dormir normalmente? ¿A qué te refieres normalmente? Pues no sé, algo previo antes de irse a dormir o... Generalmente se debe de acostumbrar a retirar los móviles, la tele, que ahora con mucha frecuencia, generalmente para irte a dormir tienes el móvil a un lado, que eso te afecta mucho en cuanto a las ondas cerebrales, para que tú puedas descansar y puedas alcanzar la etapa máxima del REM para dormir. ¿Cuáles serían las horas indicadas en las que los jóvenes deberían dormir? Pues yo sé que es un poquito difícil ahorita sobre todo en la ciudad como vivimos, de decir, ay no, pues de las 10 de la noche corren tus 8 horas para descansar, lo que realmente no se hace, porque los jóvenes tienen muchas actividades, se tienen que hacer tarea, se van de antro y todo eso va afectando y a veces vienen durmiendo 4 y generalmente no alcanzan las 8 horas para descansar, porque no es lo mismo dormir que descansar. ¿Usted qué recomienda que un joven haga o coma antes de irse a dormir? Generalmente se dice que para que tú puedas alcanzar buenos niveles de energía y buenos niveles de sueño, hasta las 7 de la noche es recomendable que tú consumas tus últimos alimentos. Eso es lo ideal, pero pues realmente no se llega a hacer, por eso es que se afectan mucho los ciclos de sueño. Entonces, eso sería lo ideal, que tú comas antes de las 7 de la noche comida ligera. Por ejemplo, una ensalada, a lo mejor un poco de proteína, de pollo, pescado, menos carnes rojas. Eso sería lo ideal. Y sobre todo algo que es bien importante es hidratarse. Pero hidratarse no con refrescos, sino con agua, agua simple, sin azúcares. Entonces, en sí, bueno, la creencia de que el café se afecta el sueño es real. Sí, sí afecta, pero no a todos. Eso va a depender de tu cuerpo. Lo ideal es que tú puedas, si te gusta el café, puedas consumir una taza de café por la mañana, no por la noche. Porque generalmente los cafés que tú consumes, que son ahora sí que los típicos que te venden en el mercado, pues tienen muchas sustancias que no es café puro. El café puro te ayuda mucho porque trae antioxidantes y trae muchas sustancias benéficas para que tú estés activo, pero es en la mañana, porque si tú te lo tomas en la noche, hay gente que lo relaja, pero hay gente que los activa, entonces no concilias tú el sueño y muchas veces durante el transcurso de
te despiertas, entonces ya no alcanzas tus niveles máximos de sueño REM para que tú puedas descansar. Entonces, una taza no te afecta. A lo mejor si te tomas 4 o 6, sí, pero en la noche no es recomendable. Eso se los toman, pero la gente que pues trabaja en las noches para que te mantenga más activo, pero no es recomendable. ¿Cuál es el tiempo aproximado en el que un joven tarda en dormirse una vez acostado? Pues eso también va a depender mucho de la persona, la actividad que hace. Sí, hay personas, por ejemplo, que son muy ansiosas y a veces les tarda hasta 1, 2 horas. Yo he observado sobre todo más en los hombres que en 5 minutos se acuestan y ya están dormidos. Pero eso también tiene que ver mucho a nivel hormonal, porque no, por ejemplo, las mujeres nos cuesta un poquito más de trabajo conciliar el sueño más rápidamente, pero también tiene que depende mucho del estado emocional y del aspecto hormonal. ¿Usted cuál cree que son las condiciones adecuadas para que una persona logre descansar bien y también pues, lograr dormirse? El cuarto donde tú duermes. ¿Cuántos aparatos eléctricos tienes? Eso es un punto bien importante, porque aunque estén enchufados, o sea, estén apagados, pero están enchufados, generan energía. Y estos aparatos, y nosotros, por ende, como seres humanos, pues también somos energéticos. Entonces hacen a veces conexiones a nivel cerebral. Y eso te conlleva a que tú no alcances a veces los niveles de sueño adecuados para que tú descanses. Una, pues no tener aparatos electrónicos en tu recámara, tener sábanas oscuras que no transmitan la luz. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no sabe entre lo que es verdad y lo que es mentira, sino lo que tú piensas, ¿no? Porque nuestros pensamientos pues también son energía. ¿Qué pasa si tú tienes luz que cruza tu ventanal? A veces tu cerebro reconoce como si fuera de día. Y si tú tienes cortinas, por ejemplo, oscuras, y lo oscureces y apagas la luz, él sabe que en ese momento es tu estado de reposo para dormir. Y así es como tú concibes el sueño mucho más grato. No tener los aparatos, no irse, por ejemplo, recién que hayas tomado alimentos, irte a descansar, porque eso te va a provocar que no concibes un sueño adecuado. Y pues la oscuridad son esos factores bien importantes y por ende, pues sí, tu estado emocional tu estado emocional tiene que ver mucho para que tú también concilies tu sueño. Porque, por ejemplo, si tú pones una música relajada, hay, inclusive ahorita ya hay muchos eh, aparatos, bueno, no aparatos, sino música de ciertas vibraciones de 450 Hz que hacen vibrar esa música y te hacen relajar. Y tú puedes conciliar y tener sueños terapéuticos. ¿Qué pasa si tú pones, por ejemplo, una música ruidosa o pones la tele? ¿Qué pasaría en tu cerebro? Pues, se mantiene activo, ¿no? El ruido lo mantiene activo. Te mantiene activo. Y entonces, si tú a lo mejor si una vez lo haces, no te afecta. Pero si ese es tu hábito con frecuencia, ¿qué va a pasar? Pues haciendo una costumbre. Una costumbre y entonces tú no descansas. Tú no descansas y el hecho de dormir es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos como parte, bueno, tú eres mucho mejor que una computadora. Cuando tu computadora no funciona adecuadamente, ¿qué le haces a tu computadora? A reinicio. La reinicias o la reseteas, ¿no? Y nuestro cuerpo hace exactamente lo mismo. Se tiene que resetear, se tiene que reiniciar para que funcione de mejor manera.
Y yo siempre, a veces les hago ejemplos, a lo mejor es un ejemplo burdo. Para que funcione adecuadamente tu cuerpo, o sea, nuestro cuerpo es un laboratorio, desde el sistema nervioso hasta el sistema linfático, el sistema circulatorio, todo conlleva a que funcione de manera adecuada. Y es nuestra responsabilidad cuidarlo para que durante muchos años funcione adecuadamente y tú puedas ser más feliz, puedas tener más energía y puedas rendir en tu casa, en tu trabajo y en ti mismo. Porque como jóvenes, pues tienen muchas expectativas, tienen muchas cosas que hacer, pero tienen que estar bien de salud. Y uno de los más grandes tesoros del ser humano, de las plantas, de los animales, es la salud, para que puedas rendir y puedas tener grandes ideas. Bueno, ¿los jóvenes tienden a despertarse en la noche? Los jóvenes, Ujú, eh, yo creo que sí, pero depende, de aquí dependen también mucho de las emociones. ujú, Si tú tienes, te vas a dormir y si tú tienes pendiente una tarea o tienes pendiente un trabajo o un examen y si no lo hiciste, ¿dormirías bien? No, ¿verdad? ujú. Entonces, ¿qué tienen que hacer los jóvenes? Organizarse. Y todo es organización. Pueden hacer muchísimas cosas, pero es cuestión de organización para que puedan hacer todas las cosas que quieren y a la hora que van a descansar, pues ya tengan sus tareas cumplidas y ustedes se acuesten sin ninguna preocupación. Ujú. Pasamos con nuestro objetivo 2 y dice, Ujú. es clasificar estrategias que promuevan el hábito saludable entre los jóvenes. La primera pregunta es, ¿qué, qué clasificaciones tienen los patrones de sueño más comunes entre los jóvenes? ¿Qué clasificación tienen? Eh, pues yo creo que entre los jóvenes, por sus mismas actividades y por los lugares donde viven, eh, yo creo que lo que menos les preocupa en última hora es irse a dormir adecuadamente, tener sus horas de sueño y irse a divertir, sí pueden irse, ¿no? Pero también tienen que organizarlo, porque yo creo que luego a veces, no sé, empiezan las fiestas. Yo nunca he entendido hasta ahorita, después de que trabajé tantos años de noche, no comprendo por qué las fiestas siempre se hacen de noche. No lo he entendido por qué. A lo mejor el sistema, a lo mejor las demandas puede hacer eso. Pero bueno, la clasificación para que ustedes puedan ir a descansar es hacer sus tareas, organizarse en sus actividades que tienen que hacer para que estén más relajados. Y, y una de las cosas es que planeen ahora sí que sus fiestas, porque como jóvenes pues tienen que irse a divertir también, no nada más es escuela o trabajo o tareas, sino también es divertirse, porque también divertirse es sano. Porque el divertirse y divertirse también sanamente, eh, también eso te libera serotoninas que te dan alegría. Pero ¿qué pasa ahora? La mayoría de los jóvenes se divierten, pero no saben divertirse sin alcohol. Y cuando el joven comprenda y se haga consciente de lo que provoca el alcohol a nivel cerebral y realmente se hagan responsables de esa salud que es el sueño, entonces comprenderán e irán dejando el alcohol, el cigarro, las drogas, que ahora se dan con mucha frecuencia en los jóvenes. Planear tu descanso. ¿Cómo lo planeas? A lo mejor con un buen baño caliente, con una bebida caliente e irte a tu cama a descansar sin ninguna preocupación porque ya terminaste tus tareas y ya tienes derecho a descansar. Y cuando van comprendiendo esa felicidad que les da el descansar, eh, pues tienen que irlo promoviendo. Poco a poco no tenemos que llegar a cierta edad para hacernos conscientes de lo que es el sueño, sino desde jóvenes para que cuando ustedes sean, o sea, a lo mejor adultos como yo ahorita, tengan buena salud.
En su experiencia, ¿qué clasificación es la que más afecta en la falta de sueño? ¿La qué, perdón? ¿Qué clasificación es la que más afecta en la falta de sueño? ¿Cuál es la que afecta más? Pues yo creo que aquí lo que les comentaba yo ahorita, ¿no? El hecho de no organizarse en sus tareas, no tener a veces inclusive adecuados hábitos alimenticios, no tener hábitos de ejercicio, porque el ejercicio también es sano. El ejercicio también nos libera muchas sustancias a nivel cerebral para que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada. Y no sé si contesté la pregunta. Se me hizo, cosa particular algo que dijo, que una persona sí es bueno que se vaya a dormir sin preocupaciones. Cuando una persona se va a dormir, en este caso ahora, con una preocupación o con todavía con estrés, ¿cómo afecta eso en el sueño? ¿O si lo afecta o no? ¿Cómo lo afecta si se va sin preocupaciones? No, si se va con preocupaciones, si lo afecta y en qué afecta en sí. ¿En qué afecta? Pues que no, generalmente no alcanzas tu nivel REM de sueño, donde a veces dicen, ay, no, pues, luego le preguntas, le preguntas, no, inclusive a cualquiera, no nada más a los jóvenes, sino a cualquier persona, ¿descansaste? Pues, no, amanecí como si me hubiera dormido, ¿no? Cansada, me duele el cuerpo, pero ¿por qué? Una, porque en la ciudad, por ejemplo, ahorita, se maneja mucho el estrés. No es que el estrés sea malo. El estrés tiene un nivel el que nos salva la vida, nos hace estar alertas, el cuidarnos. Pero hay ciertos niveles de estrés. Cuando tú estás todo el tiempo con niveles altos de estrés, pues obvio que se contractura tu cuerpo, libera cortisol, y no es que tampoco el cortisol sea malo, sino que si tú estás con niveles constantes todo el tiempo de cortisol, pues tu cuerpo todo el tiempo está contracturado, no está relajado. Entonces, si tú, eso ya, si un día te pasa, no pasa nada. Pero si todos los días es constantemente ese estrés, pues te va a afectar en tu cuerpo. Porque también así como se liberan sustancias que son benéficas para nuestro placer, se van a liberar sustancias que también van a ser dañinas para nuestra salud. Cuando es de manera constante, permanente, que no buscamos tener una relajación en nuestro cuerpo, para que de esta manera se liberen también las sustancias que nos reparan a nivel neuronal, a nivel fisiológico en todo nuestro cuerpo. Y eso hace que nosotros pues estemos más contentos, más sanos, que captemos mucho más las cosas, porque cuando tú estás desvelado, cuando tú trabajas de noche o te pasas de party por todos los fines de semana y de noche, tu cuerpo se va desgastando, se va deshidratando. Y cuando tú te deshidratas, a veces de repente estás leyendo un libro y como que dices, ay, ya leí y no entendí nada, ¿no? Porque no tenemos concentración, porque nos da ansiedad el no poder descansar, el no poder estar tranquilamente relajados para conciliar nuestro sueño a nivel reparativo. ¿Existe alguna clasificación física o rutinas para poder conciliar mejor el sueño? Pues lo que más recomiendan es, por ejemplo, el diario que tú hagas una rutina no exhaustiva, pero relajante de ejercicio. Por ejemplo, ahora recomiendan mucho lo que es la yoga, la meditación, de mindfulness, es para que tú puedas relajarte, tú puedas concentrarte. Y al relajarte y concentrarte, pues te va a dar mucho mayor energía y captación de las cosas. Porque si tú estás desvelado, la verdad no es lo mismo. Y si ustedes no han hecho la prueba, yo sí se la he hecho mucho las pruebas cuando estás desvelada, que luego a veces incluso estás inatenta, ¿no? Porque no estás, no se repara tu sueño. Nuestro cuerpo
hay ciclos, hay un ciclo que se llama el ciclo circadiano, que eso inclusive se da en las plantas. Ustedes hagan una prueba, pongan una planta donde, por ejemplo, ahorita de día está la planta y en la noche le ponen un poco. Inclusive puede ser frutal, de frutas o de flores. Y ese árbol, esa planta no les va a dar fruto ni les va a dar flores, porque también tienen los ciclos circadianos. Ese ciclo circadiano es lo que hace entre el día y la noche para que tu cuerpo se repare y tú puedas ser productivo. Imagínense si hacen una planta, imagínense en nosotros. Lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, en toda nuestra fisiología, para repararse. ¿Se reparará o no se reparará? Si no dormimos adecuadamente. Hay muchas teorías, pueden ser muchas teorías, pero por ejemplo teníamos un neurocirujano muy famoso, el doctor Gómez Yata, que él decía que para él no era necesario dormir las 8 horas, pero él sí era muy disciplinado, no tomaba, no fumaba, se dormía temprano, se levantaba temprano, hacía ejercicio y a las 6 de la mañana él ya estaba pasando visita y revisando a sus pacientes. Y tenía 88 años y todavía él operaba los aneurismas con ambas manos porque era ambidiestro. Y él siempre recomendaba que esas pequeñas cosas de no desvelarte, no fumar, no tomar, hidratarte, era lo que te iba a dar que tú tuvieras un sueño reparador y funcionaras por muchos años al máximo. Tenía casi 90 años y andaba en moto. Así que ustedes piensen cómo quieren andar cuando tengan 90 años. Claro. Como usted lo menciona, porque lo mencionó ahorita también, la alimentación, y que el cirujano se lo evita muy bien. Usted, ¿cómo? Ya nos mencionó cómo influye, ¿no?, la alimentación, pero pues nos puede profundizar más en el tema. O sea, que también además qué alimentos no recomienda en este caso. Ahora, Pues dentro de los alimentos, yo creo que todos en un momento dado te sirven para reparar. Yo creo que no hay un alimento que sea malo. Dicen que lo malo y lo bueno pues es objetivo, sino es la frecuencia que tú lo hagas. Yo he observado, por ejemplo, que casi la mayoría de los jóvenes y los adultos que salen a trabajar, su alimento diario es una torta de tamal con un atole. Y en una de las cosas que uno siempre debe de poner énfasis es en la alimentación. No sé ustedes cómo sean, pero por ejemplo, mi mamá, cuando yo vivía con ella no fue a la escuela, pero tenía así bien estrictos los horarios de alimentos. Eran almorzar, comer y cenar. Y no nos permitía salir a la calle sin alimento, porque decía que si no éramos un carro sin gasolina, y cómo íbamos a tener energía para hacer lo que teníamos que hacer durante todo el día hasta que llegáramos a casa. Es importante evitar los azúcares. Los azúcares ya en estas épocas se ha observado que afectan mucho en nuestra alimentación y sobre todo los azúcares refinados. Es comer frutas, verduras y ahora ya se han dado muchos tipos de alimentación. Hay gente que es vegetariana, hay gente que es semi-vegetariana y que no consume la proteína animal, pero yo creo que eso se tendría que ir haciendo paulatinamente porque generalmente estamos acostumbrados a tener una alimentación también con proteína animal. Y si la combinamos y si vamos aprendiendo a combinar la proteína animal con la proteína vegetal, con los aminoácidos, los minerales, nuestra alimentación sería mejor. El único problema es que ahora ya los alimentos vienen con muchos pesticidas. Ya por la misma necesidad
de producir alimentos para tanta gente, ya echan químicos para que sea más rápida la producción. Y eso pues nos afecta. Ahora se están volcando mucho a hacer lo que son los cultivos en casa. No importa en qué parte sean, pero sin pesticidas. Es un poquito complicado si también no sabes nada del campo, ¿verdad? Y pues estamos más bien acostumbrados a ir al mercado y comprar nuestras cosas y todo se nos facilita. Pero si nosotros somos más conscientes de lo que comemos, pues dices, bueno, a lo mejor hasta un día antes preparo lo que me voy a desayunar. Me desayuno, algo, no sé, un jugo verde, una ensaladita de verduras con frutas, y eso les va a dar mucho mayor energía. Que se coman una torta de tamal y un atole. Y no es que sea malo, pero es lo que se usa con frecuencia, porque ya no nos da tiempo de desayunar. ¿Y a qué horas comemos? Y si les da hambre, ¿qué es lo primero que se come? Lo primero que encuentran. ¿Y qué es lo primero que encuentran? Carbohidratos simples, la comida rápida, que pues sí les calma, les hace en ese momento a lo mejor el hambre, pero no les está nutriendo. Lo que necesitamos es que todos los jóvenes se nutran, porque ahorita antes cuando yo iniciaba en la carrera, veía pacientes que llegaban con infartos cerebrales de 65 años para arriba, y ahora no. Te encuentras jóvenes de 35, 28 años con infartos cerebrales, porque es hipertenso, porque es diabético. ¿Y qué es lo que comes? Pues lo que encuentro. Y dices, si realmente vas a cuidar tu cuerpo, ¿qué es lo que le vas a hacer? Pues le vas a meter lo mejor. Y no sale tan caro, pero es disciplinar. Bueno, pasando con nuestro tercer objetivo, nos gustaría saber, es analizar la influencia de la falta de sueño en el rendimiento académico. ¿Nos podría contestar la primera pregunta? ¿Cuáles son las principales consecuencias de la falta de sueño en el rendimiento académico? La falta de concentración, la disminución de memoria. Esos son dos aspectos bien importantes y la falta de energía. Ajá. ¿Cuál es la relación entre las horas del sueño y el rendimiento académico? ¿Cómo lo escribiría usted? ¿Cuál es la relación Ajá, ¿cuál es su relación? entre las horas de sueño? Ajá. Pues que descanses tus 8 horas. Si tú descansas tus 8 horas, lo que es en el transcurso de la noche, tú vas a tener un buen rendimiento académico. Y yo también, así como ustedes, fui joven, ¿eh? Y la verdad es que es una actividad que tienes tú de hacer un montón de cosas. Pero también lo que ha disminuido mucho, y yo creo que sí lo debes de tomar en cuenta, es hacer una actividad física, no importa lo que sea. Sales a correr, a dar una vuelta a tu manzana, inclusive hasta irte a una cancha y volar un rato un balón de, de voleibol o de basquetbol, no sé qué les guste, pero hagan una actividad. ¿Por qué? Porque ahora ya se ha dado mucho, que estamos mucho en las redes sociales, con la computadora, con los celulares, y eso antes no se daba. Y ahora es bueno porque te ha facilitado mucho las cosas, porque inclusive las cosas las haces más rápido, porque tienes todo a la mano. No que antes pues tenías que irte a la biblioteca, escudriñar libros y libros, y extraer el resumen de un libro para poder hacer una tarea. Ahora ya se les facilita mucho, pero la gente se ha vuelto muy sedentaria. Ya no hacen luego actividades. Antes que sean, pues jugabas, inclusive a la calle, ¿no? Salían a la calle y jugaban y ya tienes una actividad. Y esa actividad te ayudaba mucho, pues, a liberar sustancias
en tu cuerpo que te ayudaban a tener mayor concentración, a tener mejor sueño, mejor rendimiento y a que captaran mejor las cosas. Por ejemplo, un coche, ¿qué necesita para que funcione adecuadamente? Gasolina y mantenimiento. Mantenimiento. Y no te va a fallar. Pues nuestro cuerpo igual. ¿Por qué? Las células neuronales siempre van a trabajar a través de energía. Los alimentos que te dan, pues energía. Si tú consumes adecuados alimentos que te van a dar una energía larga, porque los carbohidratos simples, por ejemplo, te dan una energía así rápida, pero así como te llega, se va. Pero si tú consumes, por ejemplo, carbohidratos complejos, como son, por ejemplo, lentejas, garbanzos, todo eso, que yo creo que a muchos jóvenes, no sé si les guste los garbanzos, las lentejas, todo eso les va a ocasionar energía, pero a mayor rendimiento, a mayor tiempo. Es como una llamarada, ¿no? Si tú prendes, no sé, una fogata y le echas buena leña, te va a tardar la fogata. Pero si le echas palos o leña que no está en buenas condiciones, prende y se va, como la gasolina, ¿no? Que echa gasolina y ya de repente ya se apagó. Y los alimentos también son esa parte de la gasolina de nuestro cuerpo, el tenerle el mantenimiento. Y el mantenimiento, pues, de nuestro cuerpo, así como el carro que necesita agua, gasolina, nuestro cuerpo necesita agua, necesita descanso, necesita alimentos que nos nutran, no que nos llenen, porque es muy diferente el decir, ya comí, ya me llené, a que digas, comí, quedé satisfecho, pero me estoy nutriendo, es bien diferente. Y eso les va a dar mucho rendimiento, que van a estar imparables, que cuando lleguen pues, a su casa ya se cansaron y miren, se duermen y se reparan. ¿Existen cambios en las habilidades cognitivas debido a la falta de sueño? ¿Cuáles son? Que se te olvidan las cosas. Cuando tú no tienes una buena reparación de sueño y que te desvelas, llega un momento en que la memoria no te funciona como debe de ser. No te da un buen arranque porque no tiene el descanso suficiente y la alimentación suficiente. Porque hay mucho desgaste en la falta de sueño. Y de repente inclusive a veces piensas, eh, inclusive en el reloj, ¿no? Porque hay pruebas muy simples que se llaman, por ejemplo, el mini mental, que a veces valoran de manera rápida. Hay estudios más profundos, pero por ejemplo el mini mental para verlo de manera rápida, a veces hacen pruebas, inclusive en el manejo de un reloj, que dices, pues ahora ya ni usan tanto reloj, ¿no? Pero antes las manecillas del reloj, se te olvida, ¿no? Hacia dónde van, hacia la derecha, hacia la izquierda, o en dónde se pone la hora. Uh-huh. Que por la misma falta de sueño no hace que captes esa buena memoria de lo que ya aprendiste. Y eso se puede hacer a nivel simple de sueños, porque también hay muchas patologías que también te van a conllevar a tener por la falta de sueño. Estrés. Ahora que mencionan los procesos cognitivos, ¿cómo la falta de sueño afecta las emociones de los jóvenes? También su estado de ánimo. Sí. Ahorita hay un problema muy grave, que es la depresión, y se da mucho en los jóvenes. ¿Y por qué se da todo eso? Precisamente por la reparación del sueño. Cuando tú duermes, cuando tú te ejercitas, cuando tú te alimentas bien, pues obviamente que tu organismo va a liberar sustancias a nivel cerebral para que tú puedas estar feliz y contento y veas la vida de otra manera, ¿no? Porque inclusive al mismo estado, por ejemplo, ustedes ahorita entre todos,
Ustedes pueden ver el día. Cada quien lo ve diferente, ¿no? ¿Y qué te hace verlo de manera diferente? Pues tus emociones. Si tú estás cansado, desvelado y sin alimento, ¿cómo lo vas a ver? Apagado. Pero si una persona está descansada, está bien hidratada, no está desvelada y está alimentada bien, lo va a ver más feliz, se va a hacer más feliz. Y afecta mucho, de hecho, yo por eso decidí jubilarme ya, porque ya tenía 35 años trabajando de noche y yo ya empezaba a ver que me afectaba, aunque buscaba la manera de dormirme en el día, pero no es lo mismo, no te reparas igual si duermes de día a si duermes de noche. Y eso te conlleva a veces que los mismos neurotransmisores que no se liberan a nivel neuronal, porque estás alterando todo tu ciclo fisiológico, te sientas triste, deprimido. Inclusive hay muchos jóvenes que ahora, por las mismas faltas de actividades sanas, llegan a tener depresiones muy profundas. Inclusive muchos jóvenes que yo vi internados, por ejemplo, en el psiquiátrico. Una vez me impresionó mucho un joven talentoso, músico, que daba conciertos en el Oyen Yayistri allá por el sur, y que estaba internado. Y yo le preguntaba, ¿por qué estás aquí? Y ya me empezó a platicar su historia, ¿no? Su historia pues, de lo que hacía, de lo que no hacía, y cómo le llevó de una tristeza a hacer constantemente lo que hacía. Después de esa tristeza la llevó a tener una depresión profunda, que tuvo que ser internado, y que inclusive esas depresiones, si no se cuidan, pues te llegan, a muchos jóvenes lo llevan al suicidio. Y nuestra última pregunta es, ¿qué tanto influye la falta de sueño en el abandono escolar? Pues yo creo que tanto en el abandono escolar no creo que influya mucho para que tú abandones la escuela. Yo creo que serían otros procesos emocionales. A veces inclusive la dinámica familiar, a veces eh, las necesidades que tienes tú, a veces económicas, eh, inclusive las facilidades que tengas para ir a la escuela, porque muchos jóvenes a veces tienen que estudiar y trabajar. Y es la perseverancia. El sueño no creo que influya en dejar tu escuela, sí el cansancio, pero yo les decía, tienen que organizar la vida. Qué bueno que todos los jóvenes tuvieran la posibilidad de nada más ir a la escuela y dedicarse a la escuela y hacer deporte, y eso es sano. A lo mejor no todos tienen la misma posibilidad, a veces tienen que trabajar y estudiar, pero es perseverar. La falta de sueño no creo que sea el abandono de, de, de tu universidad, de la escuela, sino otros factores más personales. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Así concluimos esta entrevista. Gracias por tus respuestas. Bye. No, Bueno, sí, bueno, antes de que se diga todo, quisiera dar una conclusión. Nos quisiera Pues dar- mira, yo como gente adulta, y ya casi de la tercera edad, pero bueno, yo no me considero todavía así, ¿no? Porque creo que tengo expectativas de hacer y aprender. Y que ustedes como jóvenes, me da gusto que tengan interés en eso porque es muy importante. Yo creo que pocos jóvenes se ocupan de saber cómo les afecta el sueño, en su rendimiento escolar, en sus emociones, porque nuestro cuerpo es un laboratorio que está liberando siempre sustancias, y dependiendo de los pensamientos, dependiendo del movimiento y dependiendo de lo que comemos, vamos a estar más sanos, más activos, con mayor energía y creando muchas cosas, porque aquí estamos para crear, para lograr cosas. Y me da gusto que ustedes tengan ese interés
y que logren todos los propósitos que ustedes tengan. Pero, del mantenimiento, Muchas gracias. Muchas gracias. bueno, a ustedes.